Y básicamente en la hermenéutica tenemos que ver que debemos interpretar la Biblia entendiendo las diferencias que hay en cada dispensación, que no es lo mismo la ley que la gracia. Y esto es importante para entender el siguiente paso que voy a dar ahora, porque es lo que llamamos los pactos. No solo en la Biblia vemos dispensaciones, en la Biblia también vemos acuerdos, vemos obligaciones, vínculos también, entre hombres y hombres y entre Dios y el hombre. Cuando leemos ese tipo de vínculo, nos damos cuenta que Dios hace un acuerdo a un hombre. Vale, en la promesa, Génesis 12, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que su descendencia sería como las estrellas del mar, ¿verdad? Como las estrellas del mar que digo yo ahora en el cielo. Hay estrellas del mar, pero son diferentes, ¿no? Muy diferentes. Ahora, yo doy gracias al Señor que no me ha hecho ese pacto conmigo. Tengo 3 hijos, ya tengo bastante, ¿eh? Ese pacto no es para mí, ¿entendés? Debo discernir, debo distinguir que ese pacto fue específico para Abraham y su descendencia. Ahora, ¿puedo aprender cosas de él? Sí, puedo, y tanto. Puedo saber cómo Dios actúa. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no son para mí hoy. No, ¿por qué? Porque eran como tipos de lo que iba a venir. Yo no tengo que sacrificar un cordero. Y al cordero de Dios fue sacrificado por mis pecados. Pero cuando leo el Antiguo Testamento, descubro lo que me gusta decir, el corazón de Dios. El corazón de Dios. Hay cosas en la ley que no tengo que hacer ya, pero que veo como al Señor le gusta que le adore, por ejemplo, ¿verdad? Porque una de las cosas que hizo el Señor en la ley es enseñar cómo adorarle. No tengo que ir a un sacerdote, pero descubro en el Nuevo Testamento que el creyente es sacerdote. ¿Y qué quiere decir? ¿Cuál es la función de un sacerdote? No de un cura, ¿vale? Eso es otra cosa. De un sacerdote. Ofrecer sacrificio, adoración, presentarte ante Dios para interceder por el pueblo. Y leemos que nosotros como creyentes tenemos que hacer esas cosas. El domingo vamos a la iglesia a adorar al Señor. Cuando oramos, estamos intercediendo por el pueblo, el vecino, mi hijo que no es creyente, mi hermana que está apartada del Señor. Estoy intercediendo, estoy ejecutando como sacerdote. Así que el Antiguo Testamento me ayuda mucho a ver el corazón de Dios y sacar aplicaciones. Pero tengamos cuidado, no saquemos algunas doctrinas que no nos corresponden en el Nuevo Testamento, porque son doctrinas del Antiguo Testamento. ¿Entendéis esto? Así que debemos hacer una distinción clara. Ahora, descubro, por ejemplo, voy a dar un ejemplo interesante de esto. Los 10 mandamientos. ¿Son para creyentes hoy? Amén. ¿Ok? ¿Están en el Antiguo Testamento? ¿Pero eso está en el Antiguo Testamento? Éxodo 20, eso está ahí en el Antiguo. Dime. Dios le agrada, no estamos bajo la obligación. No me he enterado, ¿puedo hablar más alto? Cristo vino a cumplir la ley. A cumplir la ley, no abrogarla. No abrogarla. ¿Y los 10 mandamientos? Que los vehículos para hacerla, el móvil del crimen, por decirlo así, era otro antes que ahora. ¿Cuál, por ejemplo? El móvil con el que antes hacía eso era para estar correcto delante de Dios. ¿Y ahora? Ahora es por agradecimiento, ¿no? De lo que le agrada a Dios. Vale, vamos a hacer hermenéutica. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia, no nos da tiempo para eso, pero creedme, buscad las citas después. De los 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. No robarás sigue siendo igual para el creyente de hoy que para el creyente del Antiguo Testamento. No amarás a la mujer de tu prójimo, el adulterio. Está
prohibido para el creyente. A Dios no le agrada. La ley nos muestra el corazón de Dios. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced a vuestros padres como al Señor. ¿No es eso un mandato? ¿Verdad que sí? Eso continúa siendo vigente hoy. Todos hemos roto los mandamientos. Amén. Puede ser muy duro ahora. La Biblia dice, no mentirás. ¿Habéis mentido alguno de vosotros? No. Vale, muy bien. ¿Qué eres? Un mentiroso, ¿eso qué eres? No, eso no lo he hecho con algún caracol, eso sí. Y todavía no mataban. Pero matar es pecado. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. ¿Lo veis? Así que tenemos 9 mandamientos que se repiten. Que todos en algún punto la Biblia dice, si uno rompe un mandamiento ya es culpable de toda la ley. Por lo tanto, somos todos culpables. Por eso en Romanos 3 leemos, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Definición, han roto la ley de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No llegan a alcanzar los propósitos de Dios. Estamos lejos de eso. ¿Y cuál es el que no se repite? Era suspense, ahora te lo digo. Ese me pregunto yo. ¿Cuál es el que no se repite? No, eso es otro mandato que el Señor nos da, pero de la ley, de los 10 mandamientos. ¿Cuál es? Ese es el gran mandamiento, el primer gran mandamiento, y el Señor lo restablece. Este es el primer gran mandamiento. Las imágenes, ¿no? No, porque en el Nuevo Testamento vemos que no podemos adorar a otro que no sea Dios. El séptimo día. El séptimo día. Dios dijo a Israel, guardarás el día de reposo, el Shabbat. Porque el Señor creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Y cuando los creyentes empiezan a convertirse, descubrimos en el Nuevo Testamento que tienen que hacer un concilio, una reunión de los apóstoles, diciendo qué deben hacer estos creyentes que son judíos, pero que han sido salvados como nosotros, judíos gentiles, perdonadme, que han sido salvados como nosotros, judíos. Y ellos dicen que deben guardarse de dos cosas, de ahogado y de fornicación. ¿Recordáis el pasaje? Bien, fornicación es claro, no adulterarás. ¿Qué es eso de ahogado? Eran sacrificios dados a los ídolos. Por eso en Romanos 14 hay el problema de aquellos judíos que compraban carne que había sido sacrificada a los ídolos. Los gentiles compraban esa carne porque era más barata, los judíos la compraban porque era más barata y los gentiles decían, esto ha sido sacrificado a ídolos. Y tenían un problema muy grande. Es el principio del hermano débil. Esas son las dos opciones para el creyente nuevo testamentario que no vienen de los judíos. Pero los creyentes dejan de celebrar el Shabbat para empezar a celebrar un nuevo día, un nuevo inicio, el 8º día, que es el primer día de la semana, cuando muy de mañana van al sepulcro y encuentran la tumba vacía. Y desde ese día en adelante los creyentes empiezan a reunirse para celebrar la resurrección de Jesucristo. El domingo viene de Dominica, en latín, el día del Señor. Pero el Shabbat, que empezaba el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6, deja de celebrarse. Porque descubrimos que en el libro de Hebreos, que Jesús es nuestro descanso, que Jesús es nuestro Shabbat, que Él ya ha cumplido la ley. Y cuando Dios hizo toda la creación y cumplió toda la labor, cuando cumplió el propósito, descansó. Así que cuando vino Cristo y cumplió la ley, descansó. Y por eso Cristo se vuelve en nuestro descanso espiritual. Y ya no es necesario para el creyente seguir obedeciendo el día de reposo, el Shabbat, porque ya está cumplido en Cristo. Nuestro domingo no es un día de descanso, sino de celebración. El día más descansado de la semana para mí, lo digo de verdad. Pero celebramos, es, dando una palabra, una fiesta. Recordamos la resurrección de Jesucristo. Nos gozamos, adoramos al Señor. ¿Seguimos cumpliendo los mandamientos? Sí, porque es el corazón de Dios. Dios no quiere que robamos, que mintamos, que matemos, que adulteremos. Dios no quiere esas cosas. Ahora, no somos salvos por obedecerla, ¿eh? Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Es importante que entendamos esto, porque lo encontramos en el libro de Hebreos. Les animo a que leáis el libro de Hebreos, haciendo hermenéutica, y daréis cuenta como Jesús, Él cumple todos los tipos del Antiguo Testamento,
como es sacerdote del Dios vivo, según el orden de Melquisedec, como es superior a los ángeles, superior a la ley. Ahí en el libro de Hebreos hay varias cosas, creo que son 7 cosas en las cuales Cristo es superior. Hay 13 exhortaciones para el creyente, avisándonos, advirtiéndonos de los peligros que corremos si nos apartamos del Señor y exhortándonos a que vivamos santa y justamente. Pero el libro de Hebreos muestra el cumplimiento de toda la ley en Cristo. Por eso el creyente gentil ya no está vinculado a la obediencia no solo de los 10 mandamientos, sino de las 606 leyes civiles y ceremoniales. Fijaros ya, Digo, la ley, 10 mandamientos, no señor. 10 mandamientos, las 10 palabras de las tablas, más 606 normativas jurídicos, sociales, legales, éticas, de cómo debías comer, de qué debías vestir, de cómo debías presentarte ante Dios, de los baños, de todas esas ceremoniales que mostraron el corazón de Dios. Ellos lo siguen cumpliendo. Intentan cumplirlo, pero claro, no pueden. Por eso están tan ciegamente esclavizados a la ley y se sienten totalmente intentando acercarse a Dios, pero con un corazón lejos de Dios, ciego. Es lo que dice Romanos, si leéis el pasaje de Romanos, capítulo 11 específicamente, cuando Dios habla del propósito de Dios para su pueblo y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice la respuesta? No, Dios no ha desechado a su pueblo. Por eso ahora al ver los pactos que vamos a ver, tenemos que entender que Dios cumplirá las promesas dadas a su pueblo. Otro inciso, antes de mencionarlos. Hay una cosa que se llama la teología de los pactos. La teología de los pactos es básicamente también lo que llamamos la teología reformada. La teología reformada está compuesta por varias características que hace que una persona sea reformada en vez de ser bautista independiente como nosotros o dispensacionalista. Entre esas cosas se encuentra esto. No creen en la diferencia entre Israel y la Iglesia. Creen que es lo mismo, que la Iglesia es el Israel de Dios. No creen en el milenio, creen que es simbólico. Muchos de ellos bautizan a los niños con una razón. Ellos creen que es una promesa hecha a ese niño, pero bautizan a los niños. Ellos también tienen una postura que es básicamente calvinista de 5 puntos. Eso es otra de las características. Ellos no creen en el rapto. Esas características hacen que sea la teología reformada que usa algunos de los reformadores protestantes. Juan Calvino y Lutero, pero más específicamente Juan Calvino, cuya enseñanza venía de Agustín de Hipona, San Agustín. No me da tiempo ni es el objetivo de esta clase a mencionar todo esto, pero nos ayuda a entenderlo porque nosotros nos declaramos como dispensacionalistas, con algunas diferencias. Seguro que si hablas con cualquier pastor de sí, yo soy dispensacionalista, pero creo aquí. Nosotros no somos de la postura de los pactos, que es lo que mayoritariamente la Iglesia reformada enseña. Esto es importante, ¿por qué? Porque determina nuestra hermenéutica. A la hora de interpretar va a haber diferencias entre los que creen de esta manera y nosotros. Bueno, sé que para algunos a lo mejor ha sido como, ¿qué está diciendo? Pero es importante que al menos veamos que hay diferencias y que veamos que ahora cuando veamos los pactos, y voy a ir rápido porque además tenemos que avanzar, pero los pactos no se refieren a la manera en que Dios salva a las personas. ¿De acuerdo? Los pactos no se refieren a la manera en que Dios salva a las personas, sino que vemos en la Biblia que Dios se acerca al hombre y llega a un acuerdo con el hombre. Y que muchas veces ese acuerdo viene de parte de Dios. El hombre no interviene para nada. Y ese acuerdo viene de parte de Dios por pura gracia, por pura misericordia. Y ese acuerdo, por ejemplo, con Adán, perdonadme, antes de Adán, en Edén, Dios hace un pacto. Y con Adán, y con Noé, y con Abraham, y con Moisés, y con David, y el pacto palestino, hasta llegar a lo que llamamos el nuevo pacto.
dispensarme porque voy a ser rápido con esto, solamente un poco de definición. Pero estos son los pactos que creo que están en vuestras notas mencionados, que podéis también ver en la hermenéutica de Carter, que están ahí bien mencionados y explicados. Pacto de Edén, Dios le da al hombre una responsabilidad, lo hemos dicho en la dispensación de la gracia, de la dispensación de la inocencia. Y Dios hace un pacto con Adán y Eva. Dios ahí en ese pacto ve cómo el hombre rompe el pacto y le promete a Adán que de la descendencia de la mujer vendría un redentor. Y ese pacto pasa en esa promesa que vendrá un redentor a Noé. Por eso le llamamos el pacto noénico, donde 8 personas fueron salvas por la gracia de Dios. Entraron en el arca y por fe condenaron al mundo antiguo. Noé se convirtió en un pregonero de justicia. Yo no he visto la peli esta de Noé que han hecho últimamente, he visto algún reportaje, he visto alguna cosa en YouTube, parece extraordinaria de efectos especiales, eso me gusta, pero una cosa que entiendo, no es el tipo de Noé que la Biblia pinta, ¿de acuerdo? En absoluto, es realmente fuera de lo que la Biblia pinta y es una mezcla entre el Noé babilónico y la mitología babilónica mezclada con el personaje bíblico, así que no es eso. Dios hace un pacto con Abraham, Génesis capítulo 12. De tu descendencia será como las estrellas del cielo, lo demás, y de tu descendencia ahí va a venir el Mesías. Y toda esa tierra te daré. Es un pacto que Dios hace. Y también después viene Moisés, y Dios hace un pacto con Moisés. Lo saca de Egipto y ¿qué hace? Cumplir la promesa que había dado a Abraham. Y con David, Dios hace un pacto. De tu descendencia habrá un rey para siempre en Israel, en Jerusalén. El cetro de David. ¿Se cumplió esa promesa? Sí, en Jesucristo, que es el único rey eterno. Y ese pacto es lo que decimos el pacto palestino de la tierra prometida, que antes os decía pertenece a Israel, no pertenece a los palestinos, sino al pueblo de Dios. Eso. Y por último, un nuevo pacto hecho, ¿dónde? En la sangre de Cristo. Todos los viejos pactos quedan ahora abolidos por un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él cumplió las promesas y cumplirá las promesas. Cristo cumplió la promesa dada a David. Cristo como Rey de Reyes cumplirá la promesa dada al pacto palestino. Cristo es la promesa dada a Adán, Jesús de la mujer descendería el Redentor. Por lo tanto, vemos pactos en la Biblia y creemos en ellos. Acuerdos entre Dios y el hombre por la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios cumplirá estos pactos. Por eso creemos que el Mesías prometido gobernará en Israel con cetro, como descendiente de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el acuerdo que Dios ha hecho con nosotros, el testamento, que es la palabra que tenemos, contigo y conmigo, es que si creemos en el Señor Jesucristo, que Él es el Redentor prometido, que Él es el Mesías prometido, que Él es nuestro Salvador, si creemos en Él, Dios ha prometido darnos la vida eterna. Es un pacto, ¿y cómo lo ha firmado? Con sangre. Y para que nos lo creamos, nos ha dado una cosa, que nos habla de las arras, ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es eso? ¿Vas a comprar un coche? Sí. La garantía. La garantía. La ¿Quién está casado? ¿Quién de vosotros está casado con un anillo en la mano? Vuestro anillo de oro. No tengo el cajón porque se me daña la engancha. Se te engancha el trabajo. Bueno, Pero tengo aquí algo más importante que anillo. la mujer, eso es. El anillo. La fiesta lejos, hermano, ahora te encuentro triste. Este anillo habla de un pacto. Ahora, que no se me asuste nadie, lo que voy a decir ahora. El matrimonio es un contrato. Suena feo decirlo así. Pero lo es. Es un contrato
que se realiza entre dos personas que dicen, contigo parece Goya. Bueno, lo dicen más bonito, pero vienen a decir esto. Y entonces nos ponemos de acuerdo y hacemos este acuerdo entre tú y yo delante del Señor y entonces pues firmamos un papel, ¿no? Y te doy algo para mostrarte que ese pacto va en serio, ¿eh? Y ahora yo tengo este anillo y digo, pues oye, yo he hecho un pacto con una mujer, ¿de acuerdo? He hecho pacto. He firmado un contrato. He firmado un contrato, he hecho un pacto, ¿vale? Es lo mismo, este contrato y pacto es lo mismo. Lo que pasa es que usamos a veces la palabra pacto como si fuera más santificada, porque es un contrato, parece lo del trabajo, firmo el contrato y luego firmo un finiquito. ¿Verdad que sí? Vamos así. Bueno, no hay finiquito. Ahora, en Israel las bodas no se hacían como ahora. Hay algunas cosas que eran chulas. Una de ellas es que duraba todo un mes de festividades. ¡Yuhu! Ahora nos hubiera arruinado nosotros, ¿verdad? Otra de las cosas es que las casadas tenían un anillo con una casa. Pedazo anillo que tenían. Tenían una casita pequeña y simbolizaba el hogar. Eso es interesante. Pero una cosa muy interesante. A ver, aquí cojo ahora el ejemplo. Bueno, vamos a suponer, ¿de acuerdo? Francisco es el padre de la novia, y entonces yo le digo a Francisco, quiero a tu hija. Vale, ¿qué me traes? 3 camellos y 2 pollinos. Vale, muy bien, vamos a llegar a un acuerdo con el padre de la novia. Un trueque. Entonces, Un trueque. un trueque, ¿sí? Te cambio a tu hija por 2 camellos, ¿no? La dote. ¡La dote! Entregar. Había que entregar la dote. ¿Pero por qué había que entregar la dote? Porque si ese hombre moría, la mujer tenía la dote para sobrevivir. Por eso era tan importante la dote. La dote no es que estuviera comprando a la hija, ¿de acuerdo? La dote era la seguridad que esa hija, si algo le pasaba a su marido y se quedaba viuda, como le pasó a Noemí. ¿Sí? ¿Recordáis la historia de Ruth? ¿Sí? Pues si algo le pasa a mi marido antes de casarme me dio una dote que me permitirá sobrevivir. Pero además de eso, le daba unas monedas como anticipación de la boda. Y esas monedas son las arras de nuestra herencia. Y esas monedas se agarraban, se ponían todas juntas y las llevaban en un collar. Por eso hay una mujer en el Nuevo Testamento que perdió su monedita y la desbuscó como una desesperada. ¿Por qué? No he pensado, a mí se me pierde un euro y mira, lloro. Porque además como soy catalán, es que se me pierde un euro lloro, ¿eh? Pero dice, bueno, está bien, mañana tendré otro euro, no pasa nada. Pero esa mujer la buscó porque era una de esas monedas que formaban parte de las arras. Cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado algo que nos está diciendo, está bien, el matrimonio todavía no se ha celebrado, se va a celebrar de aquí a un tiempecito, cuando lleguemos todos al cielo y a las bodas del Cordero, pero esto que te doy ahora, el Espíritu Santo, es el sello, las arras de la herencia espiritual que vas a recibir, para que cuando llegue el momento de la boda, se cumplan las promesas hechas, se cumplan los pactos establecidos. Y eso nos lleva a una verdad que también tenemos que ver, que es extraordinaria. José y María. Recordáis que fue hallado que María, siendo desposada con José, estaba encinta. Eso es interesantísimo en la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que aún no se habían juntado en matrimonio. No había habido una relación entre ellos, pero ya estaban prometidos uno a otro. Y cuando la boda se celebró, María ya estaba encinta. Porque era en ese periodo antes que se juntaran, que fue hallado que ella estaba esperando a un bebé. Y esto nos ayuda a entenderlo, porque nosotros no lo hacemos así. Nosotros no tenemos un tiempo en el cual pues nos prometemos, en el noviazgo, ¿no? Nos prometemos, vale, ¿cuándo hacemos la boda? Pues mira, de aquí a un mes, de aquí a 3 meses. Y si algo pasa en esos 3 meses, que me enfado con la suegra y me peleo con la novia, no pasa nada, me voy a estar, ¿verdad que no? Ya está. Pero en ese tiempo, si en ese periodo que precedía la boda, si algo pasaba, había un problema grande, porque las arras ya habían sido entregadas.
porque la dote había sido presentada, porque el acuerdo, el pacto, el contrato ya había sido firmado. Lo único que no había pasado todavía es que se habían juntado por un mes de celebraciones en la tienda, como hizo Isaac cuando tomó a su esposa, entró en la tienda de Abraham. ¿Entendéis esto? Por lo tanto, debemos distinguir estas cosas para entender cómo podemos sacar preciosas enseñanzas de los pactos. ¿Alguna pregunta o observación? Una es más bien mucha importancia, pero es que yo jamás me he enterado quién es el que pagaba la dote. Ahora estoy enterando que es el novio a la familia de la novia, ¿no? El novio a la familia de la novia. A la familia de la novia. Porque, y esto es interesantísimo, a veces pensamos que Israel, la mujer, era un mero, ¿cómo decir una palabra que suene bien? Era no un mueble, pero casi un objeto, ¿no? Un objeto, eso, un objeto. La mujer era un objeto. Cuidadito con las mujeres judías, ¿eh? Una mujer judía podía denunciar a su marido y divorciarse de él y pedirle la dote. Es decir, no me gustas, me divorcio de ti y me das la dote. Y esos contratos han encontrado papeles, documentación de divorcios judíos. Ahora sabemos que Dios no es lo que quería, pero la arqueología nos da muchos datos que nos muestran que la mujer en Israel no era un objeto como en otras situaciones y en otras culturas. Por eso las mujeres en el tiempo que iban a hacer el Señor Jesucristo se guardaban y valoraban tanto. Había una sensación que algo iba a pasar, y tengo entendido por lo que dicen algunos historiadores, entre ellos Edward James, si podéis leerlo, tiene varios volúmenes, que habla como las jovencitas se guardaban porque sabían que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Y tenían que ser vírgenes porque era según la profecía. Y cuando se casaban estaba bien, pero ya no se iba a cumplir aquella profecía. Eso es interesante, ¿verdad que sí? Así que la dote era el regalo de protección, que si algo le pasaba al marido, la mujer no quedaba desprotegida. La mujer quedaba protegida por esa dote. El padre tenía que guardarla. El padre tenía que guardarla. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando Jacob con Labán y todo el jaleo que le arma al suegro, no era el dichoso suegro, y luego le da la que no era. Y debía llevar un burka, yo siempre lo que pensaba. Qué susto, imagínate, yo cuando me casé con mi esposa llevaba un velo, pero era ella, o sea, no había problema, le levanté el velo para darle un beso y lo primero que dijo, hay mucha gente aquí. Ya. Y un beso. Pero se dio cuenta. Pero era ella. Se dio cuenta al otro día. Se dio cuenta al otro día. Al otro día, parece que no sé. Sí, digo, sigamos hablando de esto. Había bebido por lo menos. Pero todo eso viene por lo que estamos diciendo, las costumbres que a nosotros nos parecen rarísimas de aquella época. Y después le dio la segunda. Dios no está a favor de la poligamia, ¿de acuerdo? Eran tradiciones que se producían. Dios la registra, igual que registró el pecado de David, pero no se excusa para que nosotros, esta es una buena aplicación, mira lo que dice, Abraham tuvo no sé cuántas mujeres, David tuvo no sé cuántas mujeres, oye, mira, el Señor quiere que tenga un montón de mujeres. Eso sería hermenéutica, Encuentra apoyo bíblico y todo. Y encuentran apoyo bíblico y todo. Pero la Biblia dice, se allegará al hombre a su mujer, a la suya, no a otra. Lo que es interesante es Salomón, mis mujeres. Sí, y así le fue, así Sí, por ya, decirlo, pues. Pero que no entra en el razonamiento humano. Yo cuando me pongo a pensar 10, 20, 30, 40, 80, 100, pero 1000 mujeres. ¿Tú me entiendes? Y mil suegras. 1000 mujeres, muchas mujeres. Es que hay un chiste Hombre, que no entra. Yo digo, ¿cómo podía ser posible eso? ¿Cómo podía ser posible? Vayamos al estudio gramático histórico de la situación. En aquel entonces era muy típico que los reyes se regalasen objetos y se regalasen también entre esos objetos siervas. La palabra concubina, ¿me suena? Sí. La palabra concubina no quiere decir una esclava sexual, como muchas veces en nuestra sociedad se ha interpretado. Una concubina era una sierva. Esas 1000 mujeres, su función era servir al rey. Lo que fuera, preparar la comida, cuidar el ganado que tenía. Era un servicio, además un servicio hermoso, ¿verdad? Muy bien, me traía mujeres tan hermosas, muchas gracias, mira, está preparada la comida. Aquella, como eran esclavas,
se convirtieron en esclavos sexuales. Allí en Perú, hermano, tú eres de Perú, ahí en... En el lugar que visité, ¿te acuerdas el nombre este? ¿Cómo? Que era un santuario muy cerquita de Lima, hacia el noroeste de Lima, y ahí había un lugar donde tenían preparadas a las jovencitas que iban a servir al Inca. Y esas jovencitas era todo un honor servir al rey, al Inca. Era todo un honor. Y se preparaban las doncellas, ¿no?, para este efecto. Y lo mismo pasa. Por eso leemos en la Biblia que Salomón tenía tantas mujeres. ¿Y qué pasa con esas mujeres? ¿Bien? Ay, Salomón, yo vengo de Etiopía y ahí en Etiopía adoramos al Dios, lo que sea. No te preocupes, ya te preparo un altar para que adores a tu Dios. Ay, Salomón, mira, ahí en Frigia adoramos a este Dios, no te preocupes, ya te preparo un altar. Porque el problema del corazón de Salomón es que quiso agradar más a sus mujeres que a Dios. Y ahí vino el problema. Y las mujeres torcieron el corazón de Salomón en ese aspecto. Y tener tantas mujeres, sí, también. Los placeres sexuales se producían ahí, en la facilidad, y vemos ahí el resultado. Ahora, Salomón tiene a una que se llama Shulamita, Cantar de los Cantares. Esa era la esposa de Salomón, de la cual tenemos el libro del Cantar de los Cantares. Y vemos la diferencia entre las doncellas y vemos mi amada, que representa la iglesia. La iglesia de Jesucristo. ¿Bien? Esa era la superdotada. Era súper, con una paciencia, imagínate. Vale, pues vamos a seguir con esto. Y esto el principio de las divisiones étnicas, estamos viendo principios de interpretación, el principio de la división étnica, ya lo he mencionado. La Biblia solo hace 3 grupos de personas: el judío, el gentil, la iglesia. No hay más. ¡Ay, que este negro, este morenito, yo soy chino, yo soy catalán! ¿Y qué? Eres un hombre, una mujer. Eres un ser humano. Y la única diferencia entre un negrito y tú es el color de la piel por la melanina que hay en el cuerpo. Es la única diferencia. No, es que el pelo está rizado. Sí, también. Y otros somos calvos, así que no pasa nada. ¿Por qué me está mirando a mí? Sigo el reojo, hermano, sigo el reojo. Pero la iglesia es la nación santa, el pueblo adquirido, el real sacerdocio es de donde toda tribu, lengua, y es interesante porque eso siempre está en el cielo, ¿eh? Aún ahí, la Biblia habla de tribus y de lenguas y de naciones, es interesante, y de hecho cuando en Hechos capítulo 2 empiezan a hablar en otras lenguas, ahí la palabra es muy clara, es la palabra etnios, que quiere decir pueblos, naciones. Y todos escucharon, y de ahí salió la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto es importante que entendamos. ¿Por qué? Porque una cosa es el judío y otra es el gentil. Ninguno de los dos va al cielo, la iglesia va al cielo. Una cosa son los judíos y las promesas dadas a Israel, a los judíos, y por eso la Biblia dice al judío primeramente y también al griego. La palabra y griego es la palabra helene, que se puede traducir bárbaro o se puede traducir gentil. Porque ahora ya no estamos con el hebreo goshim, estamos con el griego. Y el griego está usando una palabra que quiere decir gentil, no judío. Así que eso también tenemos que ver en la Biblia, como va mencionando el judío, el gentil, pero la iglesia. ¿Cuál era ¿cuál era el nombre en griego, dices? Helenis, que viene helénico, griego. Por eso unas versiones traducen como griego, que sería la traducción transliterada, directamente del griego al castellano, y otros traducen a bárbaro. Bárbaro es cita. Bárbaros. Que bárbaro no quiere decir bruto, bueno, sí quiere decir bruto, pero es que eran muy brutos. A diferencia de los judíos que eran más pulidos. Y el decir de una persona, que persona más gentil, ¿tiene algo que ver con eso también? ¿No? Eso es lo que pasa con las palabras en castellano, que cambian. No tiene nada que ver con eso. La palabra gentil, de gentileza, viene de un término del latín que implica amabilidad. Gentilius, quiere decir eso, amable, una persona amable. Pero es lo que pasa con las palabras. Por eso os digo, cuando estudiamos la Biblia necesitamos
un diccionario muchas veces. Y tenemos que entender el cambio de las palabras para que entendamos más profundamente. Ahora, hay otro principio, el principio de la discriminación. Debemos hacer una distinción entre las cosas que Dios distingue como diferentes y las que no. No usar la discriminación conduce a la confusión. Si queremos trazar bien la palabra de verdad, debemos marcar la diferencia. Vale. La palabra discriminación es una palabra demasiado rara. Pero hay cosas que Dios hace diferencias. Pensemos en algunas. ¿Qué cosas Dios hace diferentes? La carne y el espíritu. Vale. Mira qué bueno. La carne y el espíritu. No podemos espiritualizar y no hacer diferencia. Si Dios dice que hay frutos que son de la carne, pues hay frutos que son de la carne. Y hay otros que son del espíritu, pues hay frutos que son del espíritu. Dios hace una diferencia que debemos nosotros distinguir en nuestra interpretación bíblica. Y debemos distinguir que si hay frutos, plural, de la carne y el fruto singular del espíritu, eso también me enseña otro versículo que dice, por sus frutos le conoceréis. Por lo tanto, uno sabe que es una pera si es un peral, y una manzana de manzano, y distinguimos. La Biblia nos enseña que debemos distinguir entre el bien y el mal, el día y la noche. Hay cosas que Dios hace distinción, y nosotros también tenemos que hacerlo. Tenemos que marcar unas pautas de división. Es que todo da igual. Bien, esto es una de las más controversiales, pero como me queréis tanto, me amáis mucho, yo os lo veo en el rostro, no vais a enfadar conmigo, no va a haber controversia, no me vais a pelear. El problema de la mujer en la iglesia. ¿Dios hace diferencia? Sí. ¿Dios hace diferencia entre el varón y la mujer? Sí. Pero recordad que luego hay un versículo que dice, ni el varón ni la mujer, sino en Cristo. Entonces llegamos a la conclusión. Somos iguales, pero diferentes. En ese aspecto del varón y la mujer, Dios ha dado responsabilidades al hombre, al varón, que no ha dado a la mujer. Dios ha hecho la diferencia. Y lo ha hecho porque Él tiene un propósito, y tiene un objetivo, y tiene una voluntad. La Biblia nos dice que a Eva fue engañada, no a Adán. Para ese versículo nos sorprende grandiosamente. Y nos sorprende porque Eva fue engañada, ya hablábamos hace un ratito de ello. Pero Adán comió sabiendo lo que hacía. Pensemos un poco más y hagámonos esta pregunta. ¿Por qué? Supongo que esa relación que tenían con ella lo hizo dejar sola. Supongo que esa amor tan puro que tendría de generalidad. ¿Lo habéis oído bien? No. Dilo. Sí, por la relación que tenía con lo que amaría, ¿no? A Eva, ¿no? Ese amor tan intenso que tenía, ¿no? Se puede imaginar, ¿no? Muy bien. Adán solo. Ahora, hagamos hermenéutica, porque la Biblia nos enseña que Eva fue engañada, cayó en el pecado, Adán voluntariamente, de su propio deseo, comió. ¿Para qué? Para correr la misma suerte que su amada, porque la amaba. Y llegamos al Nuevo Testamento y descubrimos que Cristo es nuestro Adán. ¿Y qué hizo nuestro Adán? Siendo perfecto, sin mancha, sin pecado. Tomó forma humana y comió del fruto y murió por nuestro pecado. En ese aspecto, Adán se convierte en una tipología de Cristo. Por eso la Biblia habla del primer Adán y del segundo Adán. Que el primer Adán corrió la suerte que su esposa Eva, pero el segundo Adán, Cristo, corrió la suerte que su esposa merecía, la iglesia. Es extraordinario. Y este simbolismo nos lleva a ver cómo Dios hace diferencias porque tiene propósitos espirituales. Y por eso cuando dice no permito a la mujer enseñar en la iglesia, no quiere decir que no pueda hablar. ¿Le ponemos un burka a la mujer? No está diciendo eso, porque al contrario, lo que está diciendo es, varones, poneros las pilas, que las mujeres nos ganan, que tienen una espiritualidad más amplia, más grande y más dedicada hacia Dios,
porque ellas saben dentro de su alma que por ella empezó el engaño y empezó el sufrimiento, y ellas saben que ellas iban a ser el vínculo por el cual Dios iba a enviar al Mesías. Dios no escogió a los hombres, lo hizo un hombre. No, Dios escogió a la mujer. Wow, esto, no sé si es teología correcta, pero esto es lo que voy a decir, es interesante. Dios escogió a una mujer, María, para solucionar el problema que la primera mujer había organizado, Eva. Y así María se convierte en la madre, no de Dios. Cuidado en esto. Theotokos, la gran discusión que hubo en siglos pasados. María no es la madre de Dios. Eso es donde los católicos apoyan muy fuerte en esa parte de ahí. Claro. ¿Por qué? Porque si ella es la madre de Dios, es más grande que Dios. Y por eso nos invitan a que vayamos a María, le digamos, ay María, por favor, vete y dile a tu hijo que haga algo por mí. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento que se le acercaron a María, en la fiesta le dijeron, oye, María dijo, id y haced lo que nos diga. María apuntó a Jesucristo. María oró y dijo, en el himno de María, mi Salvador, ¿recordad ese pasaje? Ella comentó su necesidad. Pero Dios escogió a María para traer el Redentor del mundo. Por eso María es... Hello, hola. Puedes tomar asiento. Si vas a saludar en japonés, ¿cómo me enseñaste? Tienes un argumento para respaldar eso. Correcto. ¿Por qué tienen su argumento? Hablas con un cura y él te va a explicar, mira, por esta razón necesito buscar tu argumento. Correcto. Pero ¿cuál es nuestro argumento? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer en estas clases? Que nuestro único argumento es la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia es verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Si no lo dice la Biblia, debo ponerlo bajo la observación. No puede ser falso necesariamente, pero a lo mejor no es verdad. Ahora, no solo debe decirlo la Biblia, debo interpretarlo correctamente. Y ahí todos estos métodos que estamos hablando, estos principios, como por ejemplo el principio de discriminación que estamos haciendo ahora, que si Dios marca la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, Dios lo hace, no somos nosotros. Dios ha dicho en su palabra, dio por viejo el pacto pasado. O sea, y lo que es dado por viejo es rechazado. El pacto de la ley nos lleva a Cristo. Cristo cumpla la ley. Todas aquellas cosas que eran en las 606 leyes eran una tipología de lo que tendría que venir en Cristo. Extraordinario, ¿verdad que sí? Muy bien. Voy a seguir avanzando en otro principio. Estoy controlando mi tiempo. Hemos hablado de la discriminación en la diferencia entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Ahora, ahí viene una de las diferencias. ¿Quién ha oído decir, es que todos somos hijos de Dios? ¿Vale? ¿Qué dice la Biblia? Que no. Todos que creyeron en tu nombre, de Dios para hacer hechos hijos de Dios. Correcto. Por lo tanto, si les dio potestad de ser hechos, quiere decir que antes no lo eran, ¿eh? Amén. Y lo que dice el Señor Jesucristo, vuestro padre es el diablo. Pues sí. Por lo tanto, cuando alguien me dice, es que todos somos hijos de Dios, mi respuesta bíblica tiene que ser, no. Aunque sean malas noticias, si tú no has nacido de nuevo, no eres hijo de Dios. ¿Eres criatura de Dios? Sí, somos criaturas de Dios. Pero no tienes el derecho de llamarle padre a Dios, porque no es tu padre. Y eso es fuerte. Estoy andando por una plaza y viene un niño, no sé si alguna vez os ha pasado, y viene un niño y os abraza y ¡papá! Y lo quedas mirando, quita, que no eres mío. ¿Verdad que sí? Porque no eres mío, y no eres tu papá. ¿Vale? Lo mismo pasa con estas personas. No tienen el derecho, no les ha dado Dios la autoridad de ser llamados hijos de Dios, a no ser que crean en su nombre. Y hermanos, cuando creemos en su nombre, como comentábamos ayer, podemos orar, Padre. Juan 17, que comentaban en la iglesia, ¿verdad? Padre. Y leemos al Señor Jesús cuando nos enseñó a orar, cuando oréis, decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Recordáis lo que os enseñé? Que para los judíos, Padre era Abraham. Pero ahora Cristo está diciendo, no, vuestro Padre es Dios.
Qué tremendo, qué tremendo. Tenemos que hacer esa distinción. También hay una diferencia entre ser aceptados y ser agradables. Wow. Vale. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres hijo. Has sido aceptado en la familia de Dios. El Señor Jesús es tu hermano, ¿no? Lo decíamos antes, el primogénito. Somos coherederos con Cristo. ¡Qué tremendo! Podemos llamar a Dios Padre. Bien, legítimamente, ¿verdad que sí? Amén. Somos de Él. Hemos sido aceptados. ¿Pero eres un hijo agradable? ¿Ves por dónde voy? Ahora, yo no lo sé. Yo os puedo ver a vosotros y puedo ver vuestras caras. Puedo llegar a conclusiones, si tienes sueños, si te has lavado hoy o no, si estás aquí o estás por ahí. Yo puedo llegar a conclusiones. ¿Pero puedo mirar en tu corazón? No. Puedo ver algunos frutos. Puedo ver si alguien se goza con las cosas del Señor o no se goza. Puedo ver eso. ¿Puedo saber yo si tú eres creyente o no? La realidad es que solo Dios lo sabe. Porque nos podemos engañar unos a otros. Podemos mentirnos unos a otros. ¿Y cuántos hay que por años han dicho ser creyentes y luego no? Podéis engañar a mí y yo os puedo engañar a vosotros. Pero no podemos engañar a Dios. Por lo tanto, primeramente, estemos bien seguros que hemos sido aceptados en Dios. Y habiendo dicho eso, la Biblia nos muestra que hay hijos que no son agradables. ¿Sí? Y esto es muy duro, ¿eh? Y más si hay algún padre, lo va a experimentar. Yo tengo 3 hijos, les amo mucho en el Señor, estoy muy agradecido por lo que Dios, por su gracia, ha hecho en la vida de mis hijos. Les amo muchísimo. No siempre son agradables, especialmente cuando no se lavan, cuando no obedecen, ¿verdad? Cuando no hacen lo que tienen que hacer. Y me enfado. Bueno, trabajo con ellos, les disciplino. Cuando son pequeñitos, ahora ni intentarlo. Mi hijo Jeremías mide 1,90 casi que es para disciplinarme a mí. Pero bueno, cuando era pequeño le he ido enseñando. ¿Por qué? Porque le amaba. Y porque en los momentos en que él no ha sido agradable, a mí, como padre, he pensado, hijo, no es problema, no es conmigo, es con tu otro papá, es con tu Dios. Porque si tú no obedeces a tu papá, no tienes un problema con tu papá, lo tienes con Dios. Porque la Biblia dice que debes obedecer. Así que yo he tenido que disciplinarle, que quiere decir hacer de él un discípulo. Es lo que quiere decir disciplinar. Y he tenido que darle un toque o 2 o 3, no mucho más, en el lugar donde la espada pierde su respetuoso nombre. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo así. Así que he tenido que enseñarle. Y él ha ido aprendiendo. Porque como padre le amo. La Biblia nos habla como Dios, como Padre, nos disciplina. Y no es nada agradable. Pero la Biblia nos muestra que aún como hijos hay momentos en que no somos agradables a Dios el Padre. Y el Señor, que nos ama, tiene que irnos encaminando para que seamos agradables. Y mientras estemos en este cuerpo, la otra distinción, la carne y el espíritu. Va a haber esa duplicidad. ¿Recordáis ese versículo que Pablo dice, maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Os he contado la historia de qué quiere decir cuerpo de muerte? No. Cuando alguien cometía un asesinato, tenía que llevar el cuerpo. Atado, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Cuando alguien cometía asesinato, el castigo que tenían en los romanos era muy divertido. Vale, voy a cogerte a ti de ejemplo que eres muy grande. Imagínate que yo te mato. ¿Bien? Vale. Entonces viene la policía y dice, tú eres un asesino y mereces la muerte. Vale. ¿Por qué me vas a ahorcar? No. ¿Me vas a poner en una pila de fusilamiento y tirarme las patas lanzas? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger al muerto y te vamos a dar al muerto a ti. Pero no en la espalda. Cara con cara. Manos con manos. Pies con pies. Vamos a hacer de ti un bocadillo de jamón.
y te vamos a tirar en medio del desierto, tú y el muerto. ¿Puedes seguir imaginando? El muerto prueba. Eso era real. Sí, sí. ¿Sí? No, Cuando el muerto se podría, la putrefacción pasaba al vivo. estaba contigo. No sabía. Te morías con él. Yo siempre pensaba que era atado a la espalda. Que cuando lo leía siempre decía que te amarraba al muerto, le decía, muerto por ahí. ¡A pasear al muerto! Es que eso hubiera sido más divertido. No, es que ahí estaba la crueldad. Y lo primero que se pudren son los ojos. Y los gusanos del muerto también atacaban a los vivos. No sigas imaginando que terminaremos todos vomitando a la merienda. Ese era el castigo o parte de... Ese era el castigo, es que ya no había más. Después de eso, ¿Qué más quieres? ¿qué más quieres? Hablaba fuerte. Sí, dime, Cuando dime. Pablo dice, mi sueño que me librara de este cuerpo de muerte, esa es la referencia, un símil, ¿no? Ese es el símil, eso es lo que decimos del símil. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Tengo este cuerpo, yo, esta carne, que nuestra carne nos empuja a hacer el mal. Ninguno de nosotros podríamos, mirar a una mujer que no debemos si no tuviéramos ojos. No podríamos robar si no tuviéramos manos. No podríamos mentir si no tuviéramos lengua. Así que hacemos, vamos quitando nuestros trocitos de nosotros mismos. Pablo llega a decir, este cuerpo es el que me arrastra a la desobediencia. Este cuerpo es el que me está poniendo realmente en una situación poco espiritual. Maldito hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y quiero deciros algo, yo creo que no ha habido hombre más espiritual que Pablo. Ninguno de nosotros le llega a los talones de los pies. ¿De acuerdo? El mismo Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque Pedro se comportaba como un hipócrita. Eso es duro, ¿eh? Un apóstol. Yo quiero mucho a Pedro, de verdad, además me pusieron su nombre, así que... Pero fijaros la continuación. Y si esto lo dicen hombres de Dios cuyo calibre es extraordinario, no diremos de nosotros. Seamos sinceros con el Señor. Y no lo digo para que nos desanimemos tanto, que digamos, no hago nada y abandono al Señor. Lo digo para que veamos que como hijos aceptados, aún muchas veces no siéndole agradables, tenemos mucho que agradecerles con fidelidad. Eso es precioso. O más, tengo que seguir. La diferencia entre la fe y las obras. Bien, ¿somos salvos por las obras? No. ¿Somos salvos por la fe sin obras? Pues estoy viendo, ¿eh? No. ¿No o sí? No. Sí, somos salvos por la fe sin obras, porque las obras no las necesitamos. Cristo más nada. El problema de las sectas y religiones es que han dicho Cristo más buenas obras, Cristo más limosnas, Cristo más de latigazos, Cristo más nada. Nada. Por gracia somos salvos por medio a través de la fe. Ahora, Santiago, dale el clavo, dale el cabezón del clavo. Cuando dice, muéstrame tu fe, te mostraré mis obras. La fe, sin obras, es muerta. Sí, porque la fe muestra que estamos... Algo que vea. Si quiero ir a Málaga, que no sé veo a dos personas y cada una me dice una dirección y tengo que poner mucho en alguno. Y luego va seguido de la obediencia a lo que creo. Si no, es que no estás creyendo realmente. Pero que estás mostrando que crees cuando en el momento que tomas la dirección indicada, has creído lo que te han dicho. Has tenido fe en esa persona y has creído. Es un buen ejemplo. En la Biblia nos muestra esa necesidad. Ahora, debo ir con cuidado con esto, porque solo el Señor sabe el corazón y yo creo que hay creyentes que son bebés en Cristo. Y son bebés en Cristo toda la vida. De verdad. Yo no sé quién es creyente. Yo lo que pido es que el Señor me ayude a mí a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, que mi vida le honre a Él, que yo pueda ser de bendición para los demás, que cuando yo peco, lo he dicho, yo peco, ¿verdad? Pues cuando yo peco, yo puedo ir al Señor y decir, Señor, perdóname, he roto la comunión contigo, te he sido desagradable, no he obedecido lo que tú has querido, pero tantas gracias por este amor inmerecido que me has dado, ayúdame. Y entonces mi fe obra, porque quiero llevar fruto. ¿Y por qué quiero llevar fruto? Ya me acuerdo, es que es verdad esto. Es que la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo, Dios nos dará una corona. ¿Verdad que sí?
No, dice la Biblia, dice, y entonces el Señor dará coronas por lo que hemos hecho, por las obras, porque hemos servido al Señor. Y entonces, ¿qué haremos? Agarraremos nuestra corona y ¡epi, epi! ¡Tengo una corona! ¿Haremos eso? ¿Para qué nos da el Señor coronas en el cielo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Para ponerlo a tus pies. Sí. ¿Y por qué? Porque la obra es Él, la obra es Él. Bien, esta es la cosa, hermanos. La salvación es un regalo y no podemos hacer nada para que el Señor nos ame más. Ya nos ama. O nada para que nos ama menos. Ya nos ama. La medida del amor de Dios hacia nosotros es su Hijo. Esa es la medida. ¿Qué puedo yo darle a Dios? Nada. No puedo darle nada. Así que cuando me presente en su presencia, ¿qué tengo en mis manos para darle? Nada. Excepto que Él me dé algo para que yo ahora sí pueda ponerlo a sus pies. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado, mis hijitos me querían hacer regalos. Oh, no me gusta que me hagan regalos, es tremendo. Lo que no me gustaba es que me venían a pedir el dinero para comprar. Y yo, joder, ¿cuánto quieres? A ver, ¿sabes? He visto una cámara fotográfica, vale 1.000 euros, y te lo estoy, no compras. Pero Dios es lo mismo. Hijo, no tiene nada que dar. Por eso cuando nos dan las coronas, no es para que nos las pongamos nosotros. Es para que en nuestra miseria e incompetencia tengamos algo que dar a aquel que nos dio todo. Adoración y gratitud y alabanza por lo que Él ha hecho. Por eso hay una diferencia entre la salvación y el galardón. Son dos cosas muy diferentes. A ver, la Biblia habla que todos nosotros seremos juzgados. Lo dice, ¿eh? Que nuestras obras serán probadas así como por fuego. Si hemos construido con hojarasca y cosas que combustionan, ¡fuera! ¡Ja, ja! Nada. Viento, humo, todo se ha ido. Y por desgracia, así es como muchos en el cristianismo levantan sus grandes torreones. Poder humano, brazo humano, ¿ah? Sabiduría humana, popularidad humana. Estamos en el negocio del show religioso. Venid a mí, ved lo bien que hablo, y lo bien que escribo, y lo bien que digo. Apuntamos hacia nosotros mismos, en vez de apuntar hacia el Calvario y el Gólgota. En vez de poner la corona sobre el único que la merece. Por lo tanto, eso se va a quemar. Eso se va a quemar. Ahora, Dios sabe lo que cada uno de nosotros hemos hecho por Él. Sí, ese vasito de agua que has dado a alguien, un profeta, esa cosita que has hecho que nadie más que el Señor la ha visto. Mucha de la obra en el cristianismo se desarrolla detrás del telón, no en el telón. Y cuando uno está sirviendo al Señor en la iglesia, cuya función es simplemente lavar el suelo y pasar las cosas, yo lo he hecho en la iglesia y me encanta hacerlo, tal vez esa persona reciba más galardones que otros que están popularmente por ahí hablando. Porque Dios conoce los corazones. Por eso no os desaniméis. Cualquier cosa que Dios te dé hacerla, hazla con todo el corazón. Porque Dios sabe para qué lo haces y por quién lo haces. Ahora, nuestra salvación no se perderá. En ese juicio seremos salvos así como por fuego. O sea, por poquito, Por poquito. ¿Sabes que la distancia más grande en el universo donde se encuentra? Creo que alguien me dijo que era una distancia de unos 34 centímetros. La distancia entre la cabeza y el corazón. La distancia más grande en todo el universo. Asegurémonos que nuestra salvación está segura. Y entonces recibiremos esas coronas, esos galardones, esa expresión que, wow, yo no sé si la oiré, pero cuánto deseo oírla cuando nuestro amado Salvador diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Yo no sé si lo oiré, yo deseo oírlo. Deseo tener algo, porque si Ever está a mi lado, tiene una coronita, yo no, el Señor, ¿verdad? Yo quiero darle algo al Señor. Y quiero tener un galardón. Y quiero que Dios apruebe mi obra para Él. Pero qué importante es que caminemos como es digno de los hijos que somos. Porque si hijos somos también herederos de Dios. Esa es la discriminación. Diferencia entre la posición y la conducta del creyente. Está bien, posición y conducta. ¿Hay diferencia en la Biblia? Sí, es muy fácil. Mira,
Pero lo explico de esta manera. Posicionalmente, perfectos. Posicionalmente. Prácticamente un asco. ¿No? Lo desarrollo más teológicamente. No, está lindo. No hace falta, ¿verdad? La santificación posicional. Perfectos. En Cristo, perfecto. Santo, sin mancha, perfecto. En Cristo. Posicionalmente. Ahí está la lucha, que en la conducta del creyente... Ay, madre, por la carne. Vale, diferencia entre ser poseedor y solo ser profesante. ¿Entendéis eso? ¿Los demonios creen en Dios? Sí. Y tiemblan. Amén. Y a veces cuando evangelizamos parece que vendemos enciclopedias. ¡Hey! ¿Quieres ser feliz? No tendrás ningún problema. ¿Algún creyente aquí no tiene problemas? Vale, no me lo contéis, ¿eh? Pero es como vendemos el evangelio. Y en vez de tener convertidos, tenemos convencidos. ¿Ah? Y en vez de tener regenerados, tenemos generados. Han sido una generación espontánea, como la combustión espontánea. Ya está. ¡Ah! Hermano, hay que bautizarte por el pie, como 3 veces. ¡Aleluya, hermano! A correr. Ya está, otro cristiano. Y así vamos. Porque ha habido una gran diferencia entre ser poseedor y solo ser profesante. Los creyentes no somos profesantes, ni poco protestantes sí que somos, pero más bien somos poseedores. Sarras que antes hablábamos. La diferencia entre la ley y la gracia, he hablado bastante de esto, pero recordad, no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. La diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, esto es interesante y a veces no se hacen distinciones, pero esas dos palabras aparecen. El reino de Dios es ese aspecto universal, eterno, pero cuando hablamos del reino, cuando Cristo gobierna en la tierra, en esos 1000 años que antes hablábamos, que creemos que son literales y que son realmente de verdad. Así que hay una gran diferencia. Y que lo que Dios discrimina, lo que Dios marca la diferencia, tenemos que marcar la diferencia. Bien, ¿estáis conmigo? ¿Necesitáis un café? ¿Necesitáis beber agua? ¿Necesitáis...? Son media hora lo que me queda a la velocidad de crucero que estoy yendo, vamos a llegar bastante lejos. Así que, ¿estáis conmigo, no? El reino de los cielos y el reino de qué? De los cielos, el reino de Dios. Está haciendo traducción simultánea, si voy muy deprisa, me avisas. Muy bien. David te llamas, ¿verdad? Daniel. Daniel. Qué nombre tan bonito. Es que mi hijo se llama como tú. Muy bien, muy bien. Estupendo, luego se habla contigo. Pues vamos a seguir con esto, la revelación progresiva y acotada. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia contiene una revelación progresiva de la verdad que Dios acotó cuando dio por terminada los libros que hoy componen el canon. No hay más revelación fuera de estos libros. Vale. Tenemos toda la Biblia inspirada y la Biblia nos dice que no debemos añadir, que no debemos sacar. Lo he dicho anteriormente en la clase, hay gente que habla de voces audibles, hay gente que habla de visiones, hay gente que habla de todo eso. No es revelación de Dios. La revelación de Dios viene en la Biblia. Eso creo que lo dejamos bastante claro el otro día. Pero hay un punto interesante que debo ahora desarrollar para que entendamos nuestro estudio bíblico. ¿Cuántos libros de la Biblia tenía David? Lo he dicho antes. 5. ¿5? ¿Alguien de más? 5. ¿Y Job? 6. Tenía 6 libros. Es una pequeña trampa. Vale, tenía 6 libros. ¿Sabía el rey David de Jonás? No, probablemente oralmente. Bueno, si viene después, no. Jonás vivió después, ¿no? No, yo creo que no. No sabía. ¿Sabía del apóstol Pablo? No. 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 Vale. ¿Sabía en el momento que Nehemías y Esdras vuelven a reconstruir el templo? Imposible. No. No, Vivieron 500 años después. imposible. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sabía David
lo que había en la revelación específica de ese momento, lo cual ya era mucho. Os animo a que leáis el libro de Job con este pensamiento. ¿Qué sabía Job de Dios? ¿Vale? ¿Qué sabía Dios de Job? Todo. Todo. ¿Qué sabía Job de Dios? Miradlo ahí. Ahora, Nehemías y Esdras, ahora avanzamos un poquito, cuando regresan de la cautividad, el templo está destruido, ellos se acuerdan del templo que había hecho Salomón, todo está muy mal, y ellos dicen, wow, vamos a reconstruir el templo. Jesús dijo, destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. ¿Sabían eso Nehemías y Esdras? No lo sabían. Pero entonces llegamos al libro de Hechos y encontramos que al final, bueno, el templo al que se refería Jesús era su cuerpo. Porque ahora el templo que había levantado el gran Herodes, ¿no? El gran templo, se mantenía ahí. Unos añitos, porque después del libro de Hechos y al final, destruido. Vale. Ahora voy a Juan y me encuentro a Juan en la isla de Patmos. Y es transportado al cielo y ve el templo de Dios y de los hombres. Bien. En todo esto que os he estado explicando, es un ejemplo lo que he hecho. Vemos que hay un desarrollo de la revelación a lo largo de los libros de la Biblia. Y que ese desarrollo va produciéndose y dándome más conocimiento a medida que avanzan los libros de la Biblia. Y a esto es lo que le llamamos esta revelación progresiva y acotada. Es decir, cuando empezamos en Génesis y vamos avanzando a lo largo de toda la Biblia, es como, yo no sé hacerlo, me gustaría que tenéis un abanico de una hermana. Pues claro que sí, estamos en Sevilla. ¡Olé! Sabía que tenía uno por ahí. Te iba a preguntar si tenías uno, pero no me he atrevido. Muy bien, yo sí. Me parece mal que lo vas a cargar. A ver, ábremelo. Hola. ¡Ole! Muy bien, es que eso ya no sé hacerlo. Ahora, yo tengo entendido que esto es gratuito, esto no va con la clase, pero lo digo, que las mujeres tenéis también vocabulario, había vocabulario de comunicación. Bien, ¿veis esto? Esto es una revelación progresiva y acotada. Progresiva en cuanto se va abriendo poco a poco para que yo vea la totalidad. Y acotada en cuanto a que menos mal que tiene un final. No es la vuelta. Es acotada. ¿Bien? Cuando yo empiezo a leer Génesis, empiezo a descubrir verdades en la Escritura que a lo largo de toda la Escritura se van desarrollando. Y que voy aprendiendo más, no solo del símbolo o de la imagen o de lo que significa, sino de las verdades espirituales. Hemos hablado la primera mención del cordero. No, hijo, el Señor proveerá de cordero. Si lo dejo ahí, mi primer punto, se va toda la verdad teológica del cordero. Simplemente me quedo con la historia. Faltaba un animalito y Dios proveía un animalito. Pero cuando empiezo a ver que ese cordero, unos libros más adelante, se convierte en un sacrificio expiatorio por el pecado y que se convierte en un sacrificio que va a predecir que un día el Hijo de Dios vendrá. Y cuando sigo leyendo Salmo 22, Isaías 53, ¿cómo dice Isaías 53? Cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. Fue llevado al matadero. ¡Wow! Ahora he descubierto una verdad más sobre ese cordero de la cual Abraham me estaba notificando. Pero sigo avanzando hacia el Nuevo Testamento y encuentro, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué vino a la cabeza de los judíos que conocían Isaías 53? Este es el clamor profeta. Pero sigo avanzando. ¿Y qué es lo que veo en mi último libro? El Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el Hijo de Dios. Ahora tengo un cuerpo de doctrina,
de enseñanza, de verdad bíblica, de espiritualidad, acotada. Ya no necesito más, pero revelada de una forma progresiva. ¿Entendéis esto? Bien, hermano. Vete bien, mira, hermano. Dime. Cuando Juan el Bautista llega y llegan los religiosos y le preguntan, ¿eres tú Elías? ¿Te acuerdas? Haciendo referencia a la profecía, ¿no? Sí. Y él responde, no, no soy. ¿Qué sucede allí? ¿No es consciente él que es Elías profetizado o él responde a la pregunta como si hubiese sido preguntada literalmente? Si es Elías literalmente. ¿Entiende la pregunta? Sí, pero es una de las difíciles, Yo creo que a lo mejor Juan el Bautista era un hombre humano, era un ser humano. A lo mejor no era consciente de que la profecía de Elías hablaba sobre él. Y sí era consciente de que la voz en el desierto sí era él. Ahora, ¿qué crees tú? Bien, estupendo. Recordad que la revelación que el Señor nos da es progresiva. Así que cuando yo estudio hermenéutica tengo que buscar primeras menciones. Y lo que encuentro en las primeras menciones es que el Señor dijo que vendría Elías. Y lo esperaban de tal manera que los judíos, cada vez que celebraban el Pascua, la Pascua, dejaban una mesa libre para Elías. Yo he estado en sinagogas cantando los himnos que ellos cantan, ahí en la Pascua están ahí cantando, con el kipá puesto, están cantando, de repente se callan, se giran todos mirando a la puerta para que entre Elías. Y entonces se giran y continúan, porque Elías no ha venido. Lo que no saben los judíos es que en la Pascua hay una cosa que toman, que utiliza una palabra en griego que se titula Él ya ha venido. Interesante esto. Esperaban a Elías. Elías tenía que venir antes que el Mesías viniera. ¿Bien? Pero vino Juan el Bautista y la Biblia nos dice que vino en el espíritu de Elías. Ahí marca la diferencia. Y por eso él mismo dice, cuando le preguntan al Señor Jesús, Elías ha de venir. Y encontramos a Elías más tarde, ahí en la transformación del monte de la transfiguración, hablando con Jesús. Le encontramos ahí. Así que sabemos que Juan el Bautista no era Elías, sino que vino en el espíritu de Elías. Y por eso él mismo dice, no, yo no soy. Pero he venido en el espíritu de Elías. Sigamos haciendo hermenéutica. En la transfiguración vemos a Elías, justo en una manera gloriosa. Por eso algunos, y esto, a ver, ahora lo que os digo es simplemente hipótesis, opiniones, no sabemos. Algunos dicen, uno de los dos testigos era Elías, por algunas de las características. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que Elías vino en ese monte de la transfiguración, y si Elías tiene que volver, será antes de la segunda venida corporal del Señor Jesucristo. ¿Ayuda un poquito? Bueno, tomar nota lo entenderéis a la hora de cenar. Muy bien, por lo tanto, ¿entendéis lo de la terminación, lo de la acotación? ¿Sí? Estupendo. ¿Avanzo? ¿Estáis conmigo? ¿Alguna pregunta? Vale. Pero todo eso es de Elías, una hipótesis, ¿no? Sobre la hipótesis. Sobre los dos testigos. Sobre los dos testigos. Yo he escuchado que uno que es Elías y el otro no, después los que dieron la muerte. Eso es. La interpretación que se da es que algunos dicen Elías y no, que no dieron la muerte, otros dicen, bueno, se parece mucho a Moisés, porque algunas de las características de esos dos profetas se parecen a Moisés. Y yo francamente no lo sé. De verdad, ¿Me permite decir algo? Sí. Cuando Cristo habló de Juan el Bautista, dijo que no había nacido otro de mujer como Juan el Bautista. Sí. Y Elías era un profeta, Sí. por lo tanto puso a Juan el Bautista por encima de Elías. No son la misma persona, ¿no? Eso es. Sí, por eso tenemos que decir que él vino en el espíritu de Elías, pero que no era el Elías de la a cruz. su vez también Cristo lo dijo que ya había venido. Se supone que era en el espíritu. Como tú acabas Eso de es, decir. en el espíritu de Elías. Pero no era el Elías del Antiguo Testamento. Sí. Y ahí es donde venía un poco la confusión, ¿no? De pensar, es que es Elías, no lo es. Vino en el espíritu, vino como precursor de Jesucristo, pero las características eran dos personajes diferentes. En la simbología bíblica es un precursor de Cristo, como muy probablemente volverá Elías, es lo que creemos,
para hablar de esa segunda venida de Jesucristo. Pero si no estás de acuerdo conmigo. No, Estoy bromeando. solamente estoy diciendo porque, claro, el mismo Señor, al decir que no ha visto uno mayor que Juan el Bautista, Elías era un profeta. Eso es. Por lo tanto, Juan el Bautista está por encima de él. No había uno mayor que él. Entonces, Qué tremendo hombre, de verdad. Señor nos ayude a ser como Él, ¿no? Él dijo, es necesario que Cristo crezca y Él crezca y yo me. Tremendo hombre. Dejadme seguir un poco, ya termino, me quedan como unos 20 minutos y los superviváis sobre el bis. En este aspecto distinguimos dos puntos importantes, el principio de la primera mención y el principio de la mención progresiva. Primera mención, os he dado el ejemplo, el Cordero. El Cordero. Mirad en la Biblia primeras menciones de lo que sea. Hijo. ¿Hijo? ¿Sí? ¿Hijo de Adán? Mirad lo que puede ser hijo pródigo. ¿Sí? La palabra hijo, el significado de esa palabra. Mirad la palabra corazón. ¿Ah? ¿Qué quiere decir corazón? La primera vez que la palabra corazón se usa. ¿Sí? Va, ahora os doy una de buena. Arrepentimiento. Buscad la primera vez que la palabra arrepentimiento aparece. Y ahora viene la pregunta, cuando dice, y se arrepintió Dios de haber creado los hombres. Y me he lanzado la pregunta, ¿nadie ha pensado en este versículo? ¿Cómo lo interpretamos? Porque si arrepentirse quiere decir cambio de dirección, cambio de mente, ¿cómo interpreto esa palabra arrepentirse en la Biblia? A lo mejor le dolió, que de gozarse de haber creado al hombre le dolió. Bien, ¿me sirve? Dios se maravilló de la creación antes de que el primer hombre Adán pecara. ¿Sí? Cuando, digamos, la humanidad se degeneró a tal punto que ya el Altísimo tomó la decisión de extirpar la raza humana en menos Noé y su familia. Que en verdad su propósito era que toda la humanidad se salvara, pero una vez más caímos nosotros otra vez en desobediencia y en incredulidad. Por tanto, Dios dice que tomó la decisión de cortar toda raíz de vida sobre la tierra para empezar una nueva, digamos ahí, dispensación. Una nueva dispensación. Una de las mejores soluciones es que la palabra arrepentirse es una pobre traducción de la palabra original griega, hebrea, en la cual indica pesó en su corazón. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, es que pesó en su corazón. Es que tenéis que tener en cuenta que se estaba dando cuenta Dios, ya no sabía lo que le iba a costar eso. Le iba a costar a su hijo unigénito. Él iba a dar a su hijo unigénito, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tenéis aquí hijo, tenéis cordero, tenéis unigénito, tenéis arrepentirse, tenéis ya todo material suficiente para hablar a vosotros. Incluso cuando usa esta palabra de que se arrepintió Dios, si uno no sabe cómo tal lo que en esta traducción griego, tendré confusión. Por otra parte, porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni es hombre para que se arrepienta. Eso es, eso es. Cuando uno leas eso de Iglesia, te da un golpe y dice, bueno, aquí dice que se arrepintió y por acá te está diciendo... Se arrepintió, que no se puede arrepentir. Que se puede arrepentir. ¿Cómo lo solucionas? El problema es esto, que la palabra ahí en el Antiguo Testamento no tiene que ver con un cambio de mente, metanoia en griego, que es lo que nosotros tenemos que hacer para convertirnos, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es básico, es bíblico para la salvación. Necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Y arrepentirnos quiere decir dar la razón a Dios. Lo que Dios dice es verdad. Yo he roto la ley, yo he roto los mandamientos. Yo necesito un Salvador. Yo no soy autosuficiente. Y en ese aspecto mi mente da un giro de 180 grados. Pero Dios no hace eso. Dios no necesita cambiar su mente. Hay una palabra que Dios no usa en todo su vocabulario. Ups. La habéis entendido, ¿no? No es como, ups, me tiro la pata. Ups. Eso cada día. Cada momento. Ups. Dios no la usa, ¿eh? Él nunca dice, ups. No. Cuando Dios hizo el mundo, Dios sabía. Y esta es... ¡Wow! Sin entrar en conversaciones delicadas que no nos daría tiempo ni hasta que llegáramos a las 6 de la madrugada. Pero ¿cuál es el problema entre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios? ¿Y cuál es este problema? Una de las cosas que debemos entender es que Dios lo sabe todo. Dios... ¿Has visto alguna vez un desfile?
de los Reyes Magos. ¿Hacéis Reyes Magos aquí en Andalucía? ¿No? Cuando van pasando las carrozas. El 6 de enero. ¿Qué? Tengo aquí un versículo que puede valer para un poco lo que da a entender ese versículo cuando Dios se apesumbró. Déjame terminar con lo de las carrozas porque si no se me va el pensamiento y me lees el versículo. Lo de las carrozas iba porque uno va viendo las carrozas y va viendo los reyes, Melchor, va viendo las carrozas. Vas viendo las cosas según van llegando. Dios está subido en un helicóptero y lo ve todo. ¿Entendéis esto? Así que Dios sabía desde un principio que creó el mundo lo que iba a pasar. Por eso el Cordero está inmolado desde antes de la fundación del mundo. Porque para Dios no hay tiempo. Es que esto es muy, muy profundo, pero hermanos, tú y yo vivimos en el espacio y en el tiempo. Tú ocupas un espacio, no te metas en el mío, ¿vale? Tú estás ahí. Y tú estás aquí ahora, no ayer. ¿Te has ido al mañana ya? Sigues aquí, ¿no? Estamos en el tiempo. Dios está fuera del tiempo. Dios está fuera del espacio. Y por eso podemos ver que lo que Él hace, lo hace en un tiempo eterno. Él ha sido siempre y por siempre porque nunca ha tenido un principio ni fin de ellos. Gracias. Podrías leer el versículo. Dice aquí en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 10 y 11, dice: Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró. ¿Apesadumbró? Es que no veo ya. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces se ve un poco el pesar del corazón de Dios, ¿no? De que no es un arrepentimiento, será como un pesar. Aquí en este versículo se ve un poco... El corazón de Dios pesó en el corazón de Dios. Eso es lo que quiere. Por eso decía, buscar la palabra corazón en la Biblia. ¿Dios tiene corazón? Ah. ¿Y qué es? Tú le dices a tu esposa, te quiero con todo el corazón. ¿Ya está? ¿Qué quiere decir? Te quiero con todo mi pensamiento, con toda mi voluntad, con todas mis emociones. Eso es el corazón en la Biblia. Intelecto, voluntad, emociones. Y la Biblia nos deja ver el corazón de Cristo. Y nos deja ver el corazón de Dios. Es extraordinario. Así que queda la primera mención de una palabra y después esa palabra buscarla en la Biblia, como es utilizada a lo largo de toda la Biblia, para que podáis descubrir cosas extraordinarias. Extraordinarias. Buscad la palabra corazón y veréis todo lo que sale. Buscad la palabra cordero y veréis todo lo que sale. ¿Son las mismas características de la personalidad? Sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es una persona. Sí, está en lo correcto. Voluntad, pensamiento, sentimientos y una cuarta que es muy importante, porque en ese caso son 4, es el concepto de existo. Eso es un principio filosófico, eso de pienso, luego existo, es la conciencia de que yo existo. Cada uno de los que estamos aquí existimos. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo sabemos. ¿Sí? Tengo una sensación de que yo existo. Esa filosofía. Es igual. El principio de la relación progresiva. Dime, hermano. No, eso que la personalidad del corazón, entonces. La personalidad fluye de eso, del ser. Y por eso Dios es un Dios personal. No es una idea, no es un etéreo ser, es un Dios personal. ¿De acuerdo? Jóvenes, principio que tenemos aquí, el principio del contexto. Y esto aprenderlo de memoria, porque es muy, muy interesante. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. ¿Y cuántos predicadores usamos un texto fuera del contexto para usarlo de pretexto? A todas horas. ¡A todas horas! Tenemos que ver el texto en su contexto para entender lo que ese versículo está diciendo. Porque si yo lo extraigo del lugar donde dice, puede pasar cualquier cosa. Y puedo decir cualquier cosa. Y entonces escuchamos a predicadores que dicen, ¡oh! Sí, Dios bendice. Y si tienes alguna enfermedad, es que la ira de Dios ha caído sobre ti. Porque si agradamos a Dios, Dios nos va a dar riqueza y abundancia. La oración de Jabez, si me bendijeras, Señor, bendice, bendice, bendice. Y no lo leemos en su contexto. Y no recordamos que había un tal Lázaro que hasta los perros le lamían las heridas. ¿Sabes que hay cristianos pobres?
¿Sabes que hay cristianos que sufren? ¿Sabes que hay cristianos? Dios no tiene el deber de bendecirnos. Él lo hace porque Él quiere. ¿Y qué es la bendición? ¿Bendición es tener un millón de euros en el banco? Pero hermano, la parábola del rico, ¿es una parábola o es algo como tal, un hecho que sucedió? Bien. Porque yo siempre he tenido esa duda. Sí, vayamos un momento rápidamente a la definición que dábamos de parábolas. Era una historia real que nos va a dar una enseñanza espiritual. Nosotros creemos, y a lo mejor hay diversidad de opiniones en esto, pero que era una historia real, pasó. La parábola del hijo pródigo era una historia real que pasó. Y de esa historia real, el Señor va a sacar una enseñanza espiritual. ¿Entendéis? Por eso creemos que era real. Ahora, las parábolas, como dijimos, no tenemos que levantar doctrinas sobre ellas sacándola de contexto. Es un ejemplo. Las parábolas de las 10 vírgenes que mencionábamos. Yo no puedo construir en fuera del contexto de esos versículos. Cuando digo, por ejemplo, se durmieron y entonces vino y 5 se quedaron fuera. Me quedo fuera y ya no más hacíamos. No puedo hacer esta lectura de la parábola. No puedo sacar ese contexto donde lo que me está advirtiendo es la importancia de que el Señor viene y cuando Él viene yo debo estar orando y velando. Es importante. No termino de decir que era bendición. ¿Qué significa la bendición? Sí, bendición es que Dios te hace feliz para que le hagas a Él feliz. Básicamente es eso. Pensaba que quería decir bien hablar de ti. Sí, una etimología es un bien decir, ¿no? Un bien, van a decir bien decir, pero ¿por qué es? Porque hay algo en ti que está produciendo el bien de otros. Esa es la idea. ¿Cuál es la bendición? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. El hecho de que Él hable bien de nosotros. Eso es tan importante. Y hermanos, dejadme compartir esto. Hace años yo pedí a Dios, Señor, usa mi vida, usa mi vida, usa mi vida. Y me equivoqué. Me equivoqué en mi oración, porque si Dios usaba mi vida, ¿qué tentación tenía yo de glorificarme? Sí, mira, el Señor está usándome a mí. Así que le pedí perdón al Señor y he empezado a decir, Señor, glorifícate en mi vida. Sea lo que sea, pase lo que pase, si tú recibes toda la gloria y la honra, me está bien. ¿Cuántos han glorificado a Dios de manera sorprendente? Fanny Crosby, ciega, ¿pensáis que eso es para ser bendecido? Sin embargo, Fanny Crosby, la que compuso muchos himnos, la que hizo una himnología tremenda, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Lo primero que iba a ver Fanny Crosby cuando abriera sus ojos iba a ser a Jesucristo. Eso es envidiable. Eso es envidiable. La bendición del Señor. Necesito avanzar rápidamente, me quedan solamente unos minutos y ya daré paso a 2 o 3 preguntas. El principio de la concordancia. Bajo este principio, la veracidad y fidelidad de Dios son de garantía de que Él no propondrá ningún pasaje en su palabra que contradiga otro pasaje, lo que tú me decías. Se le podría llamar el principio de la concordancia de los hechos y enseñanzas de la Biblia. ¿Qué quiere decir? La Biblia es inerrante, perfecta, no hay contradicción, no hay error. No dice Dios un día una cosa por aquí blanco y otra cosa por aquí negro. No, concuerda. El mensaje de las Escrituras es un solo mensaje, es una sola idea, es un solo corazón, un solo propósito. La Biblia es un libro extraordinario, es la revelación de Dios. Por eso podemos poner nuestra confianza. ¿Hay dificultades? Sí. Qué divertido. ¿Habéis leído las genealogías? Me contaba Francisco, ¿verdad? Ves una genealogía y ves otra y dices, no, hay contradicciones. Ninguna contradicción. Lo que pasa es que hay ignorancia por nuestra parte. Porque cuando uno ve las genealogías, algunos detalles que observamos es que, por ejemplo, en las genealogías no es tanto el de padre a hijo, a abuelo, a nieto, a lo que sea, sino una dirección de descendencia. Por ejemplo, a lo mejor mi padre se llama Pedro, yo me llamo Pedro, mi hijo se llama Pedro Daniel. ¡Ja! Le llamamos Daniel, ¿sabes por qué, no? Vale, a lo mejor alguien dice, Daniel, mi hijo, su descendiente se llamaba Pedro. ¿Sí?
su ascendiente, que va para arriba, su ascendiente se llamaba Pedro. ¿A quién se refiere? ¿Al abuelo o al padre? ¿Ves lo que estoy diciendo? Si alguien dice, Daniel desciende, ahora lo digo bien, de Pedro. ¿De quién? Del padre. O del abuelo. Porque como se llaman los dos iguales, tenemos ahí un problema que a no ser que nos den más datos no vamos a especificar. Lo lógico es pensar que directamente del padre. Pero para la mente hebrea, muchas veces la importancia no era el directo, sino hijo de. Cuando lees en la Biblia, y era hijo de, a lo mejor se estaba refiriendo al abuelo, ¿eh? Pero quiere decir eso, que descendía de. Es lo que quiere decir. Así que eso en las genealogías, tanto de Mateo como Lucas, hay esos problemas. Hay algunos nombres que se asemejan y cuando los comparas con el Antiguo Testamento vemos que hay algún nombre que cambia un poco, pero es debido a esto. Es una de las contradicciones que dicen. No es una contradicción, es una ignorancia por nuestra parte. La segunda cosa a observar en las genealogías. Uno es la descendencia de María y la otra la descendencia de José. Uno habla de la descendencia de Jesús en su cetro real y en su derecho de rey, y la otra es en su derecho también como sacerdote, lo cual nos llama la atención, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo es el único que era rey, profeta y sacerdote. Por descendencia natural tenía el derecho a ser rey y derecho a ser sacerdote. Y eso lo sabemos a través de las genealogías. Es un ejemplo en cuanto a posibles contradicciones. Hay lugares en la Biblia que nos dan retos lingüísticos, como el de se arrepintió Dios, y lo hemos estado hablando. Pero también nos dan retos lingüísticos, como el de bendice a Dios y muérete, o maldice a Dios y muérete, el de la esposa de Job. Y el problema es simplemente las expresiones en hebreo, como bien os puse de ejemplo. ¿Hay contradicción en la Biblia? No, ninguna. Lo que hay son versículos que son difíciles de armonizar, a no ser que sea por una comparativa o una explicación del original en las lenguas originales. Un buen ejemplo de ello, y eso está bien explicado en vuestras notas, los pasajes paralelos. ¿Qué pusieron en la cruz de Cristo? Porque un evangelio dice una cosa y el otro evangelio dice otra cosa y el otro evangelio dice otra cosa. Jesús. Jesús, el rey de los judíos. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Este es Jesús, rey de los judíos. Este es Jesús. ¿Qué pone en el... Claro, no, mira, en este evangelio dice una cosa, en el otro evangelio dice otra. Bueno, ¿sabéis que cuando haces el cómputo total, entonces entendemos todo lo que ponía en el pasaje? Yo necesito un objeto rápidamente, porque si no tengo ese objeto, me vas a pedir. Este me sirve. Oh, qué chulo. Vale, ¿podéis describirme este objeto? Es un móvil. Es un móvil. Un móvil que tiene... ¿Sí? ¿Qué tiene? Tiene ondas y se le puede marcar números. Sí. No se le puede. No tiene cómo marcar números. ¿Qué da? Tiene una cámara, tiene una pegatina de horas, barato. Barato. Tiene una LG y no veo ni pantalla, esto no sirve para nada, no se puede ni usar, no tiene cómo poner números. Es táctil. No es táctil, es de plástico y es negro, no tiene pantalla. Es un café, ¿no? Antiguo. ¿Qué ha pasado? ¡Wow! Es verdad, tiene pantalla y puedes marcar números y todo, ¿eh? ¿Y dónde se ha ido la propaganda de la Orange? ¿Qué ha pasado? Yo os estaba explicando mi punto de vista y vosotros estabais viendo otro punto de vista. Por eso tenemos 4 evangelios y cada uno de ellos lo que hace, gracias, es chulo. Cada uno de los evangelios hace añadir a una comprensión más grande que no hubiéramos tenido. Y cuando armonizamos los 4 evangelios, tenemos la fotografía total, exacta, de lo que ahí estaba pasando. Por lo tanto, no hay contradicción en la Biblia. ¡Oh, Jesús de Nazaret! ¿Cómo Jesús de Nazaret? ¿No se le llamaba Jesús el Galileo? ¿Dónde nació Jesús? ¿En Belén de Judea? ¿Y por qué se llama el Nazareno? ¿Nació en Nazaret? ¿Creció en Nazaret? ¿Del censo? Se crió. ¿Se crió? Nosotros empezamos a contar la edad de los niños desde cuando nacen.
un día, 2 días, ¿cuántos días tiene? No, tiene 2 semanas. Para los judíos, y no sé si es así también para los orientales. Su ministerio empezó en Galilea. ¿Cómo? Su ministerio empezó en Galilea. Eso también es cierto. Pero para los judíos, el nacimiento empieza en el momento de la engendración. Cuando un bebé es engendrado, en 9 meses empieza su vida. Por eso también tenemos que ver que Jesús fue engendrado y nacido en diferentes lugares, un ministerio en Galilea. Mi tiempo ha terminado. ¿Hay alguna otra pregunta más?